Cuando una app que promete encuentros humanos termina pagando millones por prácticas engañosas. Y el problema no es solo tecnológico, fue el cambio que tuvimos durante la pandemia que transformó definitivamente lo que hubiera podido ser una conexión real y sincera para conectarse con hombres y mujeres de todo el mundo. Hoy vemos apps llenas de rostros perfectos, cuerpos esculpidos y sonrisas que parecen sacadas de un catálogo de moda. Pero detrás de esa perfección hay vacío. Y no es cultura, no es raza, es la sombra de la tecnología cuando se usa para manipular. Mujeres y hombres se han convertido en un objetivo de manipulación y muchas veces quien se ha creado un perfil para manipular han podido lograr tener verdaderas relaciones y muchos se han podido hasta casar con la víctima. Pero al final fue claro cuáles eran las reales intenciones de esa persona: quitar más dinero posible a la víctima. En una startup americana, que estos lugares sirven para desarrollar ideas. Un grupo de jóvenes estaban trabajando en un app para enviar tarjetas de regalo. Pero notaron que la gente prestaba más atención a las fotos que al regalo. De ahí surgió la idea de un app basada en imágenes y deslizamiento. Los principales creadores eran tres chicos. Sinrad, el rostro más conocido del proyecto, impulsó la idea del double match, que se pensaba que este simple movimiento hacía divertir a la gente y podía reducir la ansiedad al conocer nueva gente. Justin Martin, amigo del primo de Rad Singh, desde su adolescencia fueron a los campos universitarios para expandir esa idea que tenían. Así que los principales participantes al inicio del app fueron propios ellos, muchachos universitarios. Jonathan Biden, con este apellido, responsable del diseño y la experiencia del usuario. Se le atribuye el gesto del sweep, deslizar con el dedo en la pantalla. Era una manera nueva de usar el teléfono. Winnie Wolf fue parte del equipo inicial, pero por problemas dejó Tinder en el 2014 y ella misma creó Bumble. Su característica principal es que solo las mujeres pueden iniciar conversaciones. Tinder, o más precisamente su empresa matriz, Match Group, ha tenido que pagar dos grandes multas documentadas por problemas legales. Una de estas es increíble: la discriminación por edad. Ellos prácticamente hacían pagar a las personas mayores de 29 años más dinero por participar a apps más exclusivas como Tinder Plus y Gold. Pero en realidad estas personas tenían menos oportunidades, les venían impuestos límites injustificados. A todas estas personas que hicieron denuncia, Match Group tuvieron que pagar 60,5 millones de dólares. Después tuvieron que pagar 14 millones de dólares por suscripciones que nunca se pudieron cancelar. La Comisión de Comercio acusó a Match Group de enviar correos promocionales basados en perfiles que ya sabían que eran en realidad perfiles falsos de gente estafadora. Engañaban a los usuarios para que pagaran suscripciones. Muchos usuarios buscaban relaciones serias, pero otros solo lo buscaban para encuentros sexuales. Cualquiera puede crear un perfil y presentarse como buscando algo serio sin que exista un filtro
real. Estas personas no dejaban rastro alguno. Se volvió común mentir sobre las verdaderas intenciones. Ahora se ha comenzado a ver en lo social nuevas apps para llamar la atención de mujeres mayores. ¿Y por qué solo para mujeres mayores? Vamos a ver. Las mujeres de más de 45 años quieren vivir aventuras. Muchas han vivido rupturas y no quieren quedarse solas. Muchas están faltas de amor. Tienen sus casas, un trabajo. No necesitan que las mantengan. Muchas tienen una baja autoestima. Muchas se han liberado de matrimonios opresivos y buscan relaciones ligeras, ocasionales. Ahora les digo algo. ¿Cuándo, ¿Cuándo hay que prestar atención a estas apps de encuentros? Cuando las fotos son demasiado perfectas. Cuando ves que las fotos de los cuerpos han sido marcados para generar atracción inmediata. Los mensajes de estas personas son directos y no pierden tiempo. Ellos crean historias dramáticas para generar empatía, principalmente en las mujeres. Hace 2 años me quedé viudo. Soy un militar y me encuentro en un área de guerra. Me he quedado solo con mi hija. Pobre hombre. El interés por parte de esa persona de conocer aspectos tuyos de tu vida privada aumentará. Lo que te voy a decir a continuación es para que tengas cuidado, porque apenas aceptas de intercambiar conversación con alguien, esa persona comienza a trabajar, porque esto es un trabajo para él o ella. Ellos no tienen tiempo que perder. Al segundo día están totalmente enamorados. Ya no pueden vivir sin ti. Desde las primeras horas del día ya te están enviando de la otra parte del océano un papiro lleno de palabras dulces, llenas de amor. No hay que olvidarse que ellos están haciendo funcionar tu cerebro y tus ojos con las palabras y las imágenes que envían. Literalmente, te enamoran con todo esto. Y si no lo logran, comienzan a trabajar esa parte débil que tienes, la parte íntima. Te encuentras desde hace años solo, sola, y puede ser que en tu ciudad no hay nadie que te guste y esto los ayuda a que tú caigas en su trampa. Las apps de citas están llenas de perfiles falsos y esto ya se sabe. Fotos robadas, ya se sabe. Personas que no son quienes dicen ser. Y el algoritmo está diseñado para enganchar emocionalmente a cualquier persona. Siempre desconfía, protege tu círculo emocional antes de que comience la manipulación emocional. Detente y no aceptes a personas nuevas para relacionarte. Es mejor ese hombre o esa mujer que te gusta, vecino de tu casa, en vez de un extraño que te promete una vida llena de aventuras, viajes, restaurantes y tanto, tanto amor. Protégete antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar mi canal y que el amor que sientes por ti mismo te ayude a no caer en la trampa.